la predicación de la palabra. Así que mis hermanos, acompáñenme en esta tarde a Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 4. Continuamos en nuestra serie la carta a los Filipenses. Qué hermosa carta y cómo hemos sido ministrados. Damos gracias al Señor. La semana pasada tuvimos al pastor Salvador. Qué bendición tan grande, fue un bálsamo esa predicación, ¿verdad?, sobre el refugio, sobre cómo debemos refugiarnos en el Señor y los diferentes refugios a los cuales buscamos, que son refugios equivocados que no debemos buscar. Hoy estaré predicando bajo el título Las actitudes de la unidad, las actitudes de la unidad. Y leo en Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4. Lee de la siguiente manera: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Oramos al Señor. Padre glorioso, tú que mereces toda gloria y toda honra, Señor, me he acercado en esta semana a tu escritura con temor, con temblor, Padre, reconociendo que esta palabra es cortante, Señor, confronta nuestras almas, Señor. Yo te doy gracias primeramente por haber confrontado mi corazón, por haber doblado mis rodillas delante de ti, Señor, y evaluar mi alma y mi proceder, mi caminar delante de ti, Señor. Gracias por tu consuelo a través de esta misma palabra, que es un bálsamo a mi vida, Padre. Pero en este momento me encuentro delante de tu pueblo, Señor, como tu heraldo. Y como cualquier heraldo fiel, tenemos temor de decir algo que tú no has dicho, Señor. Cuídame, Señor, te lo ruego. Cuida también a tu pueblo, Señor. Permite que este siervo inútil, Señor, pueda predicar tu palabra y que los corazones de cada uno de nosotros sean confrontados, Señor. Que podamos, Señor, ser edificados a través de esta palabra y seguir creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Señor, te ruego que a través de esta predicación veamos a tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Permita que tu Espíritu, Señor, nos ayude en todo este tiempo a no ser distraídos, Padre, y poder escuchar tu palabra con atención. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que podemos confiar en ti y porque tu Espíritu hace la obra en nosotros. A ti sea la gloria, la honra, en el nombre de aquel que toda rodilla será doblada, en el nombre de Cristo. Amén. Para aquellos que causan divisiones en las iglesias, personas que normalmente buscan una gratificación personal, que tienen intereses más allá de los intereses de glorificar al Señor y conformarse a su Hijo amado Jesucristo, normalmente van a una división con mucho entusiasmo y excitación. Un divisor no se aparta a él mismo, sino que aparta a los demás. Un divisor no va de frente ni es constructivo en sus críticas, sino que conspira buscando derribar y destruir. Dice un autor que habla de los divisores en las iglesias, de aquellos que participan de la división de las iglesias. Los divisores nunca buscan reformas o mejoras, sino escombros. Su crítica es siempre destructiva. Solo dan cara cuando ven clara la victoria de sus propósitos o algún beneficio personal, mientras se mueven en las sombras de otros. Mis hermanos, el divisor trabaja a través de la conspiración. Este movimiento secreto que se fundamenta en medias verdades, en agendas aparentes, en difamación, en rivalidad y deseos de venganza.
¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, como vemos casos como el de Lutero, porque sí deberíamos decir que hay momentos donde la iglesia se ha dividido y ha sido necesario. Pero vemos, por ejemplo, el ejemplo de Lutero es perfecto para nosotros entender cuándo debe haber una división. Cuando vemos el proceder de Lutero es muy diferente a un divisor de iglesia que está haciendo algo que está desagradando al Señor. Por ejemplo, en el caso de Lutero vemos como él públicamente, este reformador, pidió debatir el tema públicamente, se acercó a los líderes pidiéndole que le dieran foro para hablar sobre las herejías que estaba llevando la iglesia, porque la iglesia estaba en contra de la palabra del Señor, estaba viviendo un evangelio falso. Y como hemos estudiado en este tema de la unidad, empezando en el versículo 27 del capítulo 1, hemos visto que nuestra unidad es en la verdad. El día que la unidad no es en la verdad es el día que debemos dividirnos. La verdad es la que debe primar en cuanto al tema de la unidad. Y vemos aquí, por ejemplo, a Lutero en medio de la reforma. Y el motivo de su corazón era que la iglesia se reformara. En ningún momento el motivo del corazón de Lutero era que la iglesia se dividiera, sino que fuera reformada y los líderes se alinearan a la palabra santa del Señor. Sus motivos eran dirigidos también a la santidad de la iglesia, lo cual quedó demostrado con el tiempo a través de su vida. Él no conspiró contra la iglesia, sino que abiertamente, a diferencia de los que participan en la conspiración, que lo hacen en las sombras de los demás, no es el caso de Lutero. Lutero no conspiró, sino que abiertamente pidió explicaciones a Roma. Puso documentos públicos claros ante los ojos de todos que la palabra de Dios estaba siendo quebrantada. Y pidió que fuera confrontado y que fuera confrontado con la palabra del Señor. Como todos sabemos, la historia fue precisamente en una corte, porque no le dieron la oportunidad, sino que fue en una corte donde determinaron que era un hereje, y todos nosotros sabemos, y la historia ha dicho, y aún la palabra confirma que no lo era. Pero vemos la diferencia entre un divisor que es un agente de Satanás a un divisor que va por la verdad y la santidad de Dios. El divisor, sin embargo, a diferencia en el contraste que he puesto de Lutero como ejemplo, no trabaja de la manera abierta y pública que trabajó Lutero, sino que sus motivaciones personales lo llevan a conspirar en secreto contra el liderazgo establecido y siembra en otros semillas de división en contra de ellos, buscando aliados a sus aparentes causas justas, que parecen justas delante de los demás, pero al final es una promoción personal vestida de piedad. Segunda de Samuel 15, capítulo 15, versículo 2 al 6, vemos aquí cómo trabaja el divisor, el agente de Satanás que trabaja dividiendo la iglesia. Vemos aquí el caso de Absalón. Fíjense que ahí en segunda de Samuel dice, Absalón se levantaba temprano. Absalón era el hijo de David, para aquellos que no han leído la historia. Y Absalón había sufrido bastante, vio a su hermana ser violada por uno de sus hermanos, participó en matar a ese hermano en venganza, los que han leído la historia. O sea, Absalón se cría lejos de su padre por todas estas diferentes cosas y aún el pecado del mismo David. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía el rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Vemos a Absalón en la puerta del palacio de justicia, básicamente. Ellos iban al rey. Ahora vemos a Absalón diciendo, ahí nadie te va a escuchar. Ahí nadie te va a escuchar. Y dice, y sucedía que cuando alguien se acercaba y se prostraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Y asimismo, mis hermanos amados,
funcionan aquellos que tratan de dividir la iglesia. Una conspiración en secreto, una conspiración que va solo a agradar al hombre para buscar sus propósitos personales. Pero todos conocemos el final de Absalón, fue uno muy triste. Terminó muerto y finalmente terminó casi muerto y asesinado. Y ustedes se imaginan cómo quedaron aquellos que lo seguían. Qué vergüenza tan grande haber seguido a alguien que solo estaba buscando una gratificación personal. Estaba buscando el orgullo del reinado, estaba buscando la majestad del reinado de su padre. Absalón sin duda alguna era un divisor. ¿Y qué afectó a Absalón? Su actitud en contra de su padre. Y en el día de hoy veremos que esta palabra actitud es sumamente importante. Estamos trabajando las actitudes de la unidad. ¿Y qué es la actitud? Esta palabra es importante a considerar porque esta palabra resume el texto que tenemos de frente hoy. Si nosotros vamos, por ejemplo, en el versículo 5, es más adelante, no lo leímos hoy, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahí vemos esa línea final que resume lo anterior, que la atenderemos la próxima semana. Pero vemos cómo la actitud es el tema a imitar, es cómo debemos imitar a Cristo en una actitud. Y Pablo nos describe cómo debe ser la actitud del cristiano en cuanto a la unidad. Y también veremos que también nos invita a desechar las actitudes incorrectas y a cultivar las actitudes que necesitamos. Esta palabra proneo, para la cual traducimos actitud en el idioma griego, es una palabra también traducida como sentir. Aquellos que tienen la Reina Valera tienen esta palabra sentir, es la misma palabra que se puede traducir como actitud, sentir. Esta palabra, el por qué traigo, ¿verdad?, esta palabra en particular, es porque es importante en el texto que tenemos hoy entender qué significa. Esta palabra se refiere a una mente ya estructurada, organizada en un pensamiento en particular. Nuestra actitud se alimenta ¿de qué? De sentimientos, de experiencias, de creencias, de influencias formativas en las que hemos sido criados. Y este fue el caso de Absalón. Se había alimentado de sentimientos en contra de su padre. Y la actitud, su actitud en cuanto a todas estas experiencias y sentimientos reprimidos que tenía, lo llevaron a tomar decisiones equivocadas. Como muchos de nosotros nos hemos prestado a alimentar nuestras actitudes con pensamientos, con experiencias equivocadas y no las hemos traído al Señor, y terminamos tomando decisiones desastrosas y tristes para nuestras vidas y para nuestra familia. De hecho, dice el predicador Charles Swindoll, dice que cuanto más vivo me doy cuenta, más cuánto el impacto de la actitud ante la vida. La actitud para mí es más importante que los hechos. Así lo ve Charles Swindoll, dice: cada vez que vivo más me doy cuenta del impacto que la actitud tiene en mi vida. Aún dice que la actitud para él es más importante que sus hechos, porque al final los hechos sabemos que van a ser dirigidos en cierta manera por nuestra actitud. De hecho, aún Winston Churchill dijo que en una ocasión: la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Mis hermanos, en estos versículos del 2 al 4 aprenderemos las actitudes de la unidad para que la iglesia deseche las actitudes de la división y cultive las actitudes de Cristo. Como hemos visto en los sermones anteriores, ya vimos el fundamento de la unidad, es ese evangelio de Cristo. Vimos también los motivos de la unidad en el versículo 1 y parte del 2. Y hoy estaremos viendo estas actitudes de la unidad y en especial cómo luchamos por la unidad. La unidad, como he dicho, amados, tiene que estar centrada en la palabra del Señor. Nos unimos en la voluntad de nuestro Dios que ha sido revelada en la Biblia. Nos unimos en causas que glorifican al Señor. El problema que tenemos cuando luchamos por unidad
en algún tema fuera de su voluntad, eso va a crear muchos problemas. Tenemos que luchar juntos por que la voluntad que ha sido expresada en la palabra del Señor sea cumplida en nuestras vidas. Por esto el fundamento de esta unidad, como decía, mostrado ahí en el capítulo 1, versículo 27, dice que debemos luchar unánimes por la fe del Evangelio. Debemos, como dice el Señor Jesús en su oración sacerdotal en Juan 17, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En Efesios 4:25 el apóstol Pablo dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una vez entendiendo el hecho de que nuestra unidad es en esa verdad, en ese evangelio de Cristo, podremos luchar juntos por la unidad en la iglesia. En esta sección estamos siendo invitados a que nuestras actitudes apunten a esa unidad en la verdad, y me encantaría que lo miremos lo vamos a ver en tres encabezados, y veremos el primero, es actitudes de la unidad, actitudes de la unidad. Y empezamos ahí en ese versículo 2, vamos a la próxima frase: porque hagan completo mi gozo, la vimos la vez anterior como parte de los motivos de la unidad. Vemos ahora siendo del mismo sentir. Ahora empezamos a ver estas actitudes internas en nuestros corazones que se van formando en nosotros a través de las creencias, los sentimientos, las experiencias que hemos ido adquiriendo a través del camino. Vemos que nuestras actitudes van formándose. Y el apóstol Pablo le dice a sus hermanos en Filipos: hermanos, sean del mismo sentir. Esto es una actitud de la unidad. La frase del mismo sentir viene de una palabra griega que hace referencia a ordenar la mente de una persona. En algunos contextos, a formalizar un pensamiento, tener una actitud de someterse a una forma de pensar. Vemos esta frase en varios versículos bíblicos que nos dan una idea de qué es esto de sentir, de tener el mismo sentir. Dice en 1 Corintios 1:10, le dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Necesitamos estar en un mismo sentir, mis hermanos, para estar unidos en el Señor. En 1 Pedro 3:8, Pedro concluye y dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Vuelve y repite ahora Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 16, dice: tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Y vemos además un poco más adelante en esta misma carta a los Filipenses, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Por eso Pablo mira cómo el pensamiento es tan importante y envía a los filipenses a pensar en ¿qué? En la palabra, en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo que es honorable delante de Él. Porque sabemos que sabe que nuestros pensamientos van a ir alimentando nuestras actitudes. Debemos tener el mismo sentir, porque podríamos pensar, ¿y cómo logró esto? Bueno, mis hermanos, es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Realmente es la obra de Dios en nosotros. Dios ha hecho una obra en nosotros y Dios nos ha dado su Espíritu. Y si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, en todo aquel que ha confesado a Cristo como Señor, ha entregado su vida a Él, todo aquel que ha entregado su vida al Señor tiene al Espíritu Santo morando en Él. Y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Eso lo dice la Escritura, dice
en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, debemos poder ser del mismo sentir. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Debemos llevar todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo. Y así llegaremos a ser de la misma mente y tener el mismo sentir aún cuando tengamos entre nosotros diferencias. Aún cuando tengamos diferencias. Porque mira qué diferentes somos todos aquí. Todos aquí, en su mayoría, comemos diferente, hablamos diferente. No paran de bromearme por la manera en que hablo como caribeño, como buen caribeño. Compartimos diferentes, hacemos fiestas diferentes. Pero todos los que estamos en Cristo en este lugar tenemos la mente de Cristo. Y si Cristo vive en nosotros, nuestros pensamientos serán cautivos a la obediencia de Cristo y tendremos el mismo sentir. También el apóstol Pablo le dice en cuanto a estas actitudes de la unidad, conservando el mismo amor. Lo vemos ahí adelante, conservando el mismo amor. El amor ágape, el amor que se ancla en su verdad. Es como dice en 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 4 a 7, el amor que es paciente, bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, en resumen, tenemos que amar como Cristo. Si procuramos la unidad, si estamos luchando por la unidad, queremos amar como nuestro Señor y Salvador. Como dice en Juan capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesús le dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Es un amor anclado en su verdad, es el amor ágape sacrificial. ¿Amamos nosotros como Cristo? Porque si no amamos como Cristo, probablemente estamos causando división. También el apóstol Pablo invita a la iglesia de Filipenses a trabajar en sus actitudes de la unidad. Y miramos la próxima frase: unidos en espíritu. Unidos en espíritu. Unidos en espíritu, de un acuerdo, juntos en alma. Alma y espíritu sabemos que es lo mismo, pero unidos en ese espíritu, en esa alma. Es como este término se utilizaba para almas gemelas, ese término de almas gemelas. Es como que estamos en la misma alma, en la misma línea, en el mismo espíritu. Nos esforzamos por la unidad, porque somos indivisibles, porque estamos en el espíritu de Cristo. Por eso el ruego del Señor Jesús es que seamos uno. Seamos uno. Y es una petición de nuestro Señor. Nosotros somos uno, aunque a veces parecemos muchos por nuestro pecado y cómo nos dividimos. Pero el pueblo del Señor es uno. La iglesia del Señor es una. La iglesia que será levantada el día que Cristo venga es una. Y el Señor nos invita a comportarnos como tal. Pero qué difícil en este lado de nuestra eternidad por nuestro pecado. Qué difícil es porque tenemos la mente de Cristo, pero a veces tomamos prestada la mente de aquel hombre que Dios y aquella mujer del que Dios nos salvó. Y como que ponemos la mente de Cristo a un lado, de momento pareciera, ¿verdad? Como que no, tenemos la mente de Cristo porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y no llevamos cautivos nuestros pensamientos al Señor. Por eso es que no podemos estar unidos en un mismo espíritu. Unidos en espíritu. Yo he tenido las experiencias hermosas de hablar
hablar con hermanos en iglesias que me dicen, wow, hermano, ahí hablar con todos los hermanos, es que todos se parecen. Y tú dices, pero ¿cómo que todos se parecen? No, es que son tan amorosos y te saludan como si fueran los líderes de la iglesia. Pues qué bueno, gloria sea al Señor, porque eso se trata, estamos en un mismo espíritu. O sea, es triste que usted vaya a una iglesia y necesite que si el pastor no lo saluda, nadie lo saluda, si el pastor no lo llama, nadie lo llama, si el pastor no lo visita, nadie lo visita. No, hermano, estamos unidos en espíritu en la misma misión, haciendo lo mismo. Tenemos todos los que hemos sido salvados en la mente de Cristo. Significa de una mente, de un acuerdo. Como he dicho, juntos en alma, en otras palabras, unánimes, como lo traduce la Reina Valera. Esta unanimidad que se puede ver en esa primera iglesia, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 46, que nos dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vemos como el pueblo, cuando usted lee Hechos, vemos como el pueblo alrededor de esa iglesia que comenzó temía de la iglesia. Estaban asombrados por la iglesia, por la unidad tan grande que tenía esa iglesia, porque estaban unánimes en medio de la persecución. Estaban unánimes, ni la persecución, ni aún la persecución permitió que se desanimaran y dejaran de ser unánimes. Estaban unidos en espíritu. Estaban, como dice la palabra en Efesios, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mis amados, debemos estar unánimes más allá de nuestras diferencias. Las diferencias no deben dividirnos. Si estamos unánimes en el Evangelio de Cristo y que Cristo se ha entronado en su iglesia, todo lo demás tendrá solución. La pregunta es si estamos nosotros unánimes en su Evangelio, si estamos unánimes en que Cristo se ha entronado. Todo lo demás tiene solución, mis hermanos. Todo lo demás es sentarnos a una mesa a hablar. Pablo también invita a los filipenses dedicados a un mismo propósito. Vemos ahí en ese versículo 2 al final, dedicados a un mismo propósito. Estas son cómo alimentamos esa actitud de la unidad. ¿Qué debemos hacer para estar unidos? ¿Cómo luchamos por la unidad? Lo que nos define como hermanos es el propósito para el cual existimos. Nuestro destino nos une. ¿Hemos entendido eso? Nuestro destino nos une. Por eso es que es contradictorio vivir desunidos, vivir en divisiones, cuando al final terminaremos ¿qué? Unidos. No hace sentido, ¿verdad? No hace sentido si vamos a estar unidos por la eternidad. No hace sentido que vivamos divididos ahora. Yo he tenido que decirle, hermanos, a quien amo, que a veces tenemos confrontaciones y dificultades. Hermano, acuérdate que tú y yo estaremos juntos en la eternidad. Sí, porque como si te molestas tanto con mi presencia en este lado de la eternidad, hermano, acuérdate que no es un ratito, es una eternidad. Yo me muero ahorita, pero es una eternidad la que estaremos juntos. ¿Por qué no luchamos desde ahora por la unidad? ¿Por qué no vivimos la unidad? Si el Espíritu Santo nos ha dado el poder para hacerlo, nos han dado la mente de Cristo, tenemos que mortificar el pecado y vamos a ver cómo vamos desechando esa división en nosotros. Glorificar a Dios es nuestro propósito. Y hay diversidad de tareas, pero no de propósito. Nosotros tenemos maneras diferentes de cómo agradar al Señor. Todos aquí tenemos dones y capacidades diferentes. Pero a pesar de que nuestros dones, nuestras capacidades, la manera en que servimos es diferente, todos trabajamos al final para un solo propósito: que nuestro Dios sea glorificado. Ahí vemos en esa frase que utiliza el apóstol Pablo, ¿verdad? Dedicados a un mismo propósito. Vemos esa frase gen, que significa uno, en griego es gen, significa uno. También la utiliza el Señor Jesús cuando le dice al Padre: tú y yo somos uno, ¿verdad? Vuelve a utilizar ese mismo término.
en este contexto y en el contexto en Juan significa indivisible, indivisible. Nosotros vemos cómo la Trinidad tiene funciones diferentes. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tienen funciones diferentes, pero son uno. No hay manera de que estén divididos. Asimismo es como Jesús ora por su iglesia. Asimismo es que somos nosotros. En el Espíritu Santo somos uno. De manera indivisible debemos vivir y aspirar cada uno de nosotros a vivir sin divisiones. En este contexto Pablo lo está usando de igual manera. Por eso es que la traducción dice dedicados a un mismo propósito. Por lo que nos define como hermanos, como he dicho, es el propósito por el cual existimos. Dice en Efesios 4:13, hablando el apóstol Pablo de la misión, de lo que es la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y dice ahí en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, todos vamos a un mismo lugar. Y si usted no va a ese lugar, usted entonces no es de Cristo. Entonces, ¿por qué en el camino, si al final terminaremos todos en el mismo lugar, por qué en el camino tenemos que vivir con tanta división? Y cada uno de nosotros debemos vivir para la gloria de nuestro Señor y cada día conformándonos a la imagen de nuestro Señor, porque vamos cada día pareciéndonos más a Cristo, cada día pareciéndonos más a Él, porque es la obra que Dios está haciendo en nosotros continuamente. A veces nos desgastamos tanto pensando, ¿cómo lo hacemos si todo el mundo tiene sentimientos diferentes, a todo el mundo le gustan cosas diferentes? Entre tanta diversidad, ¿cómo lo hacemos? Hermanos, vivamos con un solo propósito. Hermanos, si nosotros empezamos a ver nuestro final, nuestro propósito final, cada vez que hay una disensión entre nosotros, cada vez que hay un problema de opinión, todo se resolvería más fácil. Si miramos adelante y miramos el propósito para el cual Dios nos ha salvado, no olvidemos que estamos dedicados a un mismo propósito. Le está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses, que eventualmente atenderá situaciones de división, está atendiendo una situación de división. Como decía en la predicación anterior, las iglesias de sana doctrina son más propensas a la división por el celo tan grande que tienen por la palabra. Hay más oportunidades para caer en discordia. Este es el caso de Filipenses. Nosotros vemos cartas como Corintios, es una carta teológica, trabajar con diferentes temas de pecado, de herejía, de cosas que estaban pasando. A los Colosenses, vemos todas esas cartas con temas teológicos. No era el caso de Filipenses. A Filipenses, ¿cuál es el problema? La división. Tenían buenos líderes, buenos miembros, buena gente en la palabra, pero estaban ¿qué? Peleando entre ellos. Y Pablo dice, acuérdense, estamos dedicados a un mismo propósito. Como lo es la Trinidad, diversidad de roles, pero un solo propósito. Así nosotros, hermanos, con tareas, habilidades, dones diferentes, estamos dedicados a un mismo fin: glorificar a Dios y conformarnos a la imagen de Cristo. Por eso el apóstol Pablo atiende a los corintios y le dice, ¿acaso está Cristo dividido? No, hermanos. Por eso no podemos estar siguiendo agendas de nadie, agendas personales. La agenda que seguimos es la agenda de Cristo. Entonces esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, las actitudes de la división. Ya hemos visto las actitudes de la unidad, pero Pablo también en este texto nos habla de las actitudes de la división. Y la primera actitud de la división es el egoísmo. Lo vemos ahí en ese próximo versículo, en el versículo 3. No hagan nada por egoísmo. Este egoísmo, esto se traduce como una ambición egoísta. Es alguien que está centrado en sí mismo. ¿Qué problema tenemos con eso, verdad? Es alguien que está centrado en sí mismo. Hasta yo lo digo y me aterro porque lucho con eso constantemente. Y probablemente a lo mejor usted no es de carne y hueso, será, pero todos luchamos con pecado y todos luchamos con ¿qué? Con este que está aquí.
A la persona que usted más ha visto pecar es a usted mismo, a más nadie. Porque usted vive con usted. Y usted sabe cuántas veces ha pecado y cómo peca en el día en sus pensamientos. Y hermano, uno de los pecados más graves que tenemos, y precisamente en esta sociedad occidental, es el que siempre estamos pensando en nosotros mismos. Nuestra vida es centrada en nosotros mismos. Nos sentamos en un trono y todo funciona para nosotros mismos. Todo sirve alrededor, todo lo demás son personajes de reparto. Usted es el personaje, usted es el protagonista de la película y todo existe por causa de usted. Lamentablemente, hermanos, a veces caemos en ese tipo de vida y eso es lo que hace un país abundante como este. Si usted ve lo que se enseña secularmente, eso es lo que se enseña. Todos los demás son recursos. Esto se trata de ti. Por eso es que el egoísmo es algo que es tan consistente con lo que tenemos que estar luchando. De hecho, si usted no está luchando, ¿verdad? Y vemos esto, cómo el orgullo trae esto. Estas dos cosas que vamos a estar hablando son raíces del orgullo. Si usted no está luchando con el orgullo, y usted dice, no, yo no me encuentro luchando con el orgullo, usted es egoísta total, o sea, es sencillo. O sea, ya, no me tiene que decir. O sea, si usted no tiene una lucha constante con el orgullo, punto, usted es un egoísta. ¿Y cómo usted sabe? Sencillo, porque soy humano y respiro. Y soy pecador igual que tú. Porque es una lucha constante, porque el mundo nos empuja a vivir centrados en nosotros. Esto nos lo van enseñando hasta desde pequeños con diferentes frases. Cuando llega el egoísmo en la iglesia, llega el celo, porque estás centrado en ti mismo. Ahora cuando ves a otros progresar adelante en diferentes cosas, que viene el celo. Viene del egoísmo, es como una cadena, va de un paso a otro. Tengo una actitud egoísta, veo al otro progresar y ¿qué me da? Celo. Luego de eso, del celo, llega ¿qué? La guerra, la rivalidad. Ahora espero cualquier oportunidad para crear la rivalidad. Cualquier comentario, cualquier situación. Y ahora en el mundo de comunicación que vivimos ni se diga. Luego de eso viene el conflicto, se hace notorio ante todo y finalmente eso lleva a una división. Pero todo empieza con ese egoísmo, con nosotros centrados en nosotros mismos y no en Cristo. Tenemos que cada día decirnos, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Mi agenda no es mi agenda, es la agenda de Cristo. Hermanos, las causas por las que las personas se sienten muy apasionados y celosos, a veces se convierten por nuestro pecado en una causa totalmente egoísta, en una agenda personal que tenemos, en a veces ideas que tenemos de cómo hacer las cosas. ¿Verdad? Porque cuando estamos hablando de herejía o pecado, o que se está poniendo algo en la escritura que esté incorrecto, no, tenemos que ir adelante porque no podemos dejar a nuestro Dios en deshonra. Pero hermano, a veces nosotros pensamos en esto y cómo hay una tentación para el egoísmo es cuando el hermano lo hace diferente a mí. No es que él lo hace diferente a mí, yo lo hubiese hecho así. Tengamos cuidado, mis amados, tengamos cuidado, ¿verdad? Y no estoy diciendo con esto, como hermanos debemos sabernos comunicar. Y si usted no está de acuerdo, a lo mejor usted puede librar a alguien de hacer algo incorrectamente, muy bien, pero tenga cuidado en que lo que usted está haciendo dentro de usted es una actitud egoísta, que está centrado en ti mismo. Hay que ser cuidadoso, muy cuidadoso, porque a veces ese egoísmo lo vamos alimentando y alimentando y alimentando con pensamientos, con experiencias, con sentimientos. Pasó algo con un hermano, ahora lo miro y cada vez, a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor el hermano ni está pensando en ti, ni te tiene en su panorama, pero ahora todo lo que hace y todo lo que dice va aumentando tu actitud egoísta, va alimentando esa actitud egoísta. Cuidémonos de eso. Cuando se trata de un hermano, siempre pensemos lo mejor. Mis hermanos, siempre pensemos lo mejor. Siempre digamos, y yo me lo digo en mi mente, en mi corazón y con mis palabras, y digo, no.
No, me reprendo, no pienses eso, hermano. Héctor, no pienses eso. No, piensa lo mejor de tu hermano, se equivocó, hubo algo, tengo que aclararlo después con mi hermano. Pensemos siempre lo mejor, porque si no hacemos eso, vamos a alimentar el egoísmo. Y esa actitud egoísta lo único que va a llevar es a un conflicto y a una posible división. A una posible división. Esto es un comando negativo cuando vemos esa palabra, ¿verdad? Egoísmo. Es una ambición que se genera en ese corazón, siendo expuesto a nuestros propios deseos, a nuestras propias maneras, como yo lo quiero hacer, como yo siento que debe hacer. Algunos tienen agendas personales, deseos personales, de cosas que quieren lograr. Y se empieza a crecer esa actitud del egoísmo, que sabemos, como dice en Gálatas 5:20, que es un fruto de la carne, que es un fruto de la carne. Esta palabra era utilizada en ese tiempo precisamente para referirse a los políticos. Pablo toma esta palabra básicamente porque era utilizada para eso, para referirse a un político. Donde usted puede ver el egoísmo, como diríamos acá en Estados Unidos, en high definition, en alta definición, en la política. Usted ve el egoísmo, uno le pisa el cuello al otro para subir a la posición. Así, ese es el egoísmo en una ilustración. Destruimos a cualquiera para cumplir la meta egoísta que tenemos. Tenemos, como dice nuestro hermano MacArthur, tenemos que esclavizar al gigante del egoísmo que está arraigado en nuestra naturaleza pecaminosa, que se enfoca solo en nuestra propia agenda y objetivos. Fin de la cita. Dice, tenemos que esclavizar al gigante. Así lo ve nuestro hermano MacArthur. Es un gigante que crece en nosotros. Tenemos que esclavizarlo. Tenemos que dejarlo sin comer. ¿Y cómo dejamos sin comer a ese gigante? Llevando nuestros pensamientos cautivos a Cristo Jesús. Tú no puedes evitar que los pensamientos vengan porque tienen una naturaleza pecaminosa. Pero como decía Lutero, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. Tú puedes evitar que esos pensamientos hagan un nido en tu cabeza, llevándolo a la obediencia en Cristo, hermano. Cuando vengan esos pensamientos, ora al Señor. Empieza a orar por ese hermano que vino ese pensamiento. Es lo mejor que puedes hacer. Empieza a orar por el bien de él. Y verás cómo ese egoísmo, ese gigante del egoísmo, lo vas a esclavizar y lo vas a dejar sin alimento. Y poco a poco va a ir muriendo en ti, sabiendo que solo hasta que Cristo venga se alejará por completo. También nos alerta en cuanto a estas actitudes de la división. El apóstol Pablo nos habla de la vanagloria, Esta vanagloria, este concepto es un orgullo vacío, sin fundamento. Es como alguien que está en el aire. O sea, él jura que está bien, pero está realmente sin ningún fundamento, está en el aire. No hay fundamento para estos pensamientos de altivez y de estima propia. Aquí lo que vemos es la gloria personal. Una persona que reclama que su opinión es correcta acerca de él mismo. Como dice el proverbio, que el necio es sabio en su propia opinión. Va a pelear hasta la muerte para mostrar que tiene razón, para posicionarse en el lugar donde desea estar o conseguir los propósitos que desea. Es un sentido de avance personal por encima del propósito de la misión de la iglesia. Ponen el destino, el propósito para el que hemos sido salvados, lo ponen a un lado por su agenda personal. Y hermanos, el mundo cada día nos invita a cultivar el egoísmo y la vanagloria. Usted no tiene que hacer nada, hermano. O sea, quiero dejarle claro, para cultivar el egoísmo y la vanagloria, no haga nada. Y usted va a ver cómo el egoísmo y la vanagloria van a crecer. Porque estamos en un mundo que cada día está regando ¿qué? Agua para cultivar, está dándonos abono para cultivar el egoísmo y la vanagloria. Por eso es que tenemos que insistir en que leer las Escrituras, en orar, en congregarnos, en someternos, en confesar nuestros pecados. Porque vivimos en un mundo que está plagado de orgullo, porque ese es el pecado que Satanás ha impregnado en este mundo. El orgullo. Cualquier mensaje que usted escuche
secular va dirigido a engrandecer tu autoestima, y eso es muy dañino, porque nosotros sabemos quiénes somos, estamos claros de quiénes somos. Realmente solo en Cristo tenemos valor. Sin Cristo somos nada, somos basura, somos peor que un gusano. Usted nace con demasiada autoestima, créame, ese es el problema. Así que no la alimente más. De hecho, el punto más alto de una alta autoestima es un suicidio. Ese es el punto más alto. Usted quiere ver el orgullo en alta definición, es el suicidio. No le importa más nadie, solo él. El mundo siempre nos va a llevar a compararnos con los que nos rodean. Tenemos esa mala costumbre de compararnos con aquellos que nos rodean. Compárate con Cristo. No te compares con otros pecadores como tú. Compárate con Cristo. Cuando te quieras comparar con alguien o venga un pensamiento de compararme, no es que yo soy mejor que el hermano en tal o que no, compárate con Cristo. Eso es todo. Cuando quieras compárate con el Señor. Ve a las Escrituras y conoce más a Cristo y te darás cuenta cuán falto eres. Hermanos, cultivar el egoísmo y la vanagloria es un trabajo que hasta los padres participamos y empezamos a hacerlo en nuestras casas. Y el mundo se encarga de perfeccionarlo. Nuestros hijos, por más lindos que parezcan y por más bonitos que los hayas vestido hoy, son pecadores. Y si no están en Cristo, merecen el infierno. Ten eso claro. No hay uno, dice, no hay uno justo, no hay uno. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay uno justo. Tus hijos necesitan a Cristo. Tus hijos son orgullosos. De hecho, los niños lo muestran claramente. El orgullo en todos los aspectos. La vida trata de ellos. Ellos lloran a la hora que le da la gana, hay que servirle. ¿Usted quiere ver el pecado en alta definición? Mira un niño, un bebé. Las rabietas porque quiere el juguete, le roba el juguete al otro niño. Pero ahí empieza nosotros a sembrar ese orgullo en ellos, a sembrar ese egoísmo, a hacerlos sentir como lo más importante de la tierra. No, mis amados, ellos necesitan una dosis de humildad, que es lo que vamos a ver más adelante. Y finalmente vemos nuestro último encabezado, actitudes a cultivar, es lo que nos enseña Pablo. Pablo nos ha enseñado las actitudes de la unidad, las actitudes de la división. Ahora veremos las actitudes que diligentemente tenemos que trabajar para que las actitudes de la unidad sean manifiestas en la vida de la iglesia. Y la primera actitud con la que nos encontramos es la humildad. Usted sabe que es interesante que estaba estudiando este texto y esa palabra humildad, como nosotros la conocemos, realmente no existía hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es que esa palabra toma una definición como la conocemos hoy. Vemos cómo este mundo no desea la humildad, no es algo que desea. La humildad es algo del Evangelio de Cristo, la verdadera humildad, porque usted puede ver falsa humildad en este mundo. Pero la verdadera humildad solo se encuentra en Cristo. Y tenemos que preguntarnos qué es una actitud humilde. La humildad no se determina según tus posesiones o posición. A veces hay personas que dicen, él es bien humilde porque no tiene dinero. No, eso no tiene que ver. Yo he visto gente muy orgullosa que no tiene dinero. Y he visto algunos que tienen mucho dinero y son muy humildes. No tiene que ver con las posiciones, por las posesiones, lo que tiene. Claro, sabemos que entre más posesiones tiene, más tentación hay al orgullo, definitivamente. Pero no podemos llegar a un juicio basado en eso. Aquí Pablo nos habla de una humildad de mente. Para mejor entenderlo en este contexto, Pablo nos está diciendo, piensa como un buen esclavo. Piensa como un buen esclavo. Tenemos que tener esa humildad y cuando nosotros pensamos en un esclavo, esa ilustración nos permite estar en el lugar correcto para aprender a cultivar la humildad. Si usted es un esclavo y usted tiene un amo y su vida está en manos de un amo, usted a ese amo lo mira, usted es humilde delante de su amo. Usted se somete a él.
Y exactamente eso pasa con nuestras vidas cuando llegamos a Cristo. Somos esclavos de Él. Nuestra vida está en sus manos. Pero a veces como nuestro amo es muy lleno de gracia, a veces nosotros confundimos. Por eso Pablo dice, tiene que sobreabundar la gracia. Sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia. No, de ninguna manera, hermanos. Tenemos que nosotros ser buenos esclavos, sabiendo que somos esclavos de Cristo. Pero a la misma vez que somos esclavos de Cristo, también debemos someternos a aquellos que han sido salvados por Cristo, que es el pueblo de Dios. Dice en Proverbios 29:23, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. El Señor mira de lejos al altivo, dice en el Salmo. ¿Cómo cultivamos esa humildad? Vemos aquí la próxima actitud que va relacionada a la humildad, es considerando al otro como más importante. Mirar al otro como superior a ti en valor. Qué difícil esto. Wow, este sermón, en este mundo usted va a lugares donde un sermón como este, ¿dónde está ese hombre viviendo? ¿En qué planeta? Dice. Poner al otro como superior a ti. Así podemos tener humildad de mente. Cuando consideramos al otro como más importante, piense usted a ver cómo normalmente nuestra tentación, mirar al otro como inferior. Lo miramos como algo inferior. Y esto lo hacemos en cómo tratamos a la gente. Póngase usted a mirar cómo usted trata a la gente. A veces a sus hijos, a su esposa, aún fuera de su círculo. Si usted es jefe, aún tiene una tentación grande de tratar al otro como inferior a usted. Considere al otro como más importante. Porque en la sociedad que vivimos las personas solo buscan sus propios intereses y ven a los demás como inferior. Miren las frases populares con las cuales hemos sido criados muchos de nosotros. Si no buscas lo tuyo, nadie lo va a hacer por ti. Es una mentira, lo sabemos. El Señor nos dice de hecho lo opuesto. Busca las cosas de mi reino, haz lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Vemos que es una mentira, pero nos las hemos creído. Si yo no busco lo mío, nadie lo va a hacer por ti. Bueno, déjame decirte, la Biblia dice lo opuesto. Busca las cosas del Señor y el Señor te ayudará en lo tuyo. Piensa en ti primero, dice el mundo, y luego en los demás. Ponte a ti primero delante. Pero no, eso no es lo que dice el Señor. El Señor Jesús nos manda que pongamos al otro, nos dice aquí, busca los intereses del otro primero. Algunos dicen, bueno, es que yo he tenido tantas experiencias, nadie es agradecido por lo que tú haces por ellos. Bueno, si lo hiciste buscando honor de ellos, es una obra vacía. ¿Estabas esperando algo a cambio de parte de ellos? Ahí empezó el pecado. Estabas esperando agradar a los hombres. Haz las cosas para el Señor. Esto no significa, hermanos, que no hagamos nada de lo que nos corresponde hacer. No tomemos esto equivocadamente. Sino que nuestros intereses sean legítimamente como cristianos. Debemos a prestarle atención mirando al reino de Dios. Cuando nosotros miramos aún nuestros intereses, los deseos de cosas que queremos hacer, miremos el reino de Dios. Miremos a aquellos del reino de Dios, al pueblo del Señor, y pongámoslo como superior a nosotros. Miremos, empecemos a tratar a nuestra esposa como superior a nosotros, a nuestros hijos como superior a nosotros. Mostremos ese amor sacrificial a aquellos hermanos que nos rodean, a nuestra familia, aún aquellos que no conocen al Señor. Eso es una verdadera humildad, pero empieza en nuestro corazón, porque tú puedes tratar de hacerlo, pero si la actitud que hay en ti es buscar reconocimiento, no es falsa humildad, eso es orgullo. Trabaja en tu corazón y prestemos atención a estos consejos, alejémonos del orgullo, busquemos los intereses de los demás, consideremos a los otros como más importantes que nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? Pues poniendo nuestros intereses a un lado. Mira tu vida, mira tu día, empieza con un día. Mira tu vida y fácilmente mañana, mirando tu día, por no decirte hoy, para no dañarte el día del Señor, mañana mira tu día y te darás cuenta que mucho de ti hay en tu vida. Demasiado. A lo mejor hay alguien que le está haciendo falta una llamada tuya.
A lo mejor hay alguien que le está haciendo falta unas palabras de aliento. A lo mejor hay alguien que le está haciendo falta que le sirvas. A lo mejor tienes cosas en tu casa que están ahí pudriendo si a alguien le hacen falta. Pon los intereses del otro primero. Y Dios, que es fiel y honra a los humildes, te honrará en el camino, mi hermano. La idea es que de la misma manera que eres un experto buscando lo tuyo, esto es lo que Pablo nos está diciendo, de la misma manera que eres un experto buscando lo tuyo, con esa misma intención te unas a la causa de los demás. Un problema grande de la discordia es la competencia, cada uno buscando lo suyo, su propia gloria. Esta actitud de desprendernos y humillarnos consistentemente nos va dirigiendo a la verdadera humildad, nos va dirigiendo al carácter de Cristo. Cristo es el ejemplo supremo de la humillación. Cristo es el ejemplo supremo de la humildad. Por más que nos humillemos, nunca llegaremos a humillarnos como Cristo lo hizo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro ejemplo. Miren cómo se ve la humildad. Decía en Hechos 4:32, hablando de esa primera iglesia, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Así era que lo veía el autor Lucas cuando escribió de esto. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. ¿Podrán decir eso de nosotros, mis amados? Ruego a Dios que sí. Dice, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad en común. Y aquí no está hablando de comunismo ni nada de eso, hermano. Está hablando que si había un hermano que necesitaba algo, porque estaban en plena persecución, ¿qué usted cree que hacía el hermano? ¿Qué lo necesita? Una chaqueta, hermano. ¿Tiene frío? Una dama, póngase mi chaqueta. Quédese con ella. Así era. Así era la iglesia de Cristo y así debe ser hoy la iglesia de Cristo. Porque estamos al final todos mirando a la gloria de nuestro Señor. Estamos mirando al otro como superior a nosotros. Somos siervos. Por eso el Señor Jesús dijo, el que quiera ser el más grande, sirva. Puso un ejemplo, se puso una toalla y fue y lavó los pies. El más grande, el eterno, del que trata toda la humanidad, de que realmente es protagonista del mundo, de toda la eternidad. Ese se dobló, se inclinó y lavó los pies de aquellos que habían pecado y lo llevarían a una cruz. Gloria sea al Señor. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones, como dice Pablo en Romanos 16. Vigilen a aquellos que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Un auténtico defensor de la fe intentará advertir al liderazgo de la iglesia de un error con temor de Dios, pero se cuidará mucho de abrigar un espíritu sectario, arrogante o vengativo. Dice un autor que cito. Y amigo que está aquí visitándonos, la vida del no creyente es caracterizada por el orgullo, por lo cual es imposible que puedas agradar al Señor. Sin Cristo es natural que lo que crezca en ti cada día es más el orgullo y te creas que estás bien y que eres sabio en tu propia opinión. Eso es lo que está creciendo en ti si tu vida no está en Cristo. Tu vida se trata solo de ti y lo entiendo. Esa era mi vida también. Dice la Biblia que el necio es sabio en su propia opinión. Jesús se humilló y tomó forma de siervo para pagar el precio de nuestro pecado. Para el mundo que nos rodea, para la gente que está entregada en este mundo lleno de orgullo, Jesús es un hazme reír. Pero un día Él vendrá con poder y gloria y en su trono juzgará personas como tú que lo rechazaron. Y eres tan necio que podrás pensar que en el día del juicio tendrás palabras para defenderte. Ese día ya es muy tarde. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y ven a Cristo hoy. Porque ese día aquellos que hemos procedido al arrepentimiento con fe, Cristo será nuestro abogado. Cristo estará delante del juez por nosotros. Hermanos, que
que todos tenemos tentación de participar de la división. Quisiera leer un versículo para terminar. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Voy a leer desde el 10. Dice, pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Si tú no estás participando y creciendo en las actitudes de la unidad, de seguro estás creciendo en las actitudes de la división. Y no tan solo eso, estás siendo partícipe del plan de Satanás en contra de la iglesia. Pero al final, de la misma manera, aquellos que siguieron a Absalón, que fueron avergonzados, así mismo serás avergonzado, porque nadie podrá contra la iglesia de Cristo. Nadie podrá contra la iglesia de Cristo. No participes de los planes de Satanás. Hermanos, no nos prestemos para participar de los planes de Satanás de dividir la iglesia. Amamos al Señor, procuremos la humildad, cultivemos el amor del uno al otro, cultivemos el perdón y estemos en una actitud de unidad, porque al final todos terminaremos en el mismo lugar eternamente y queremos empezar a practicar desde ahora en este tiempo. Oramos al Señor. Padre, qué buena es tu palabra, Señor. Tu palabra convierte el alma, Señor. Un día yo estaba perdido en mis delitos y mis pecados. Escuché tu palabra y fue como un puñal entrando en mi corazón, Señor. Qué día tan doloroso, pero qué día tan glorioso, Señor. Qué día tan doloroso porque sabía que estaba en problemas contigo, Señor. Porque viví una vida para mí, egoísta, llena de vanagloria, Señor. Pero ese día mi corazón fue compungido por la obra de tu Espíritu en mí, Señor. Fue de terror estando delante de un Dios santo que había visto mi pecado. Pero qué glorioso, Señor, cuando se derramó tu gracia. Cuando escuché esas palabras hermosas, ese nombre hermoso, Jesús. Jesús. Jesús fue a la cruz del Calvario por esos pecados. Qué glorioso nombre, Señor. Señor, hay aquí entre nosotros algunos que no te conocen, Señor. De seguro, Señor. Compunge sus corazones, Padre. Ten misericordia, Señor. Y que puedan escuchar ese nombre Jesús. Abre sus oídos sordos, Señor. Y que puedan escuchar que Jesús pagó el precio de sus pecados. Te lo ruego, Señor. Padre, y te ruego también por tu iglesia, Señor. Dice tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. En nuestro pecado tendemos a la división, Señor. Tendemos a sembrar estas actitudes de división. Ayúdanos, Padre, a ser sabios, a ser íntegros, Señor. A procurar la unidad, a trabajar en la unidad, Señor. En cada día ser humildes, mirar al otro como superior. Poner mis intereses a un lado y buscar los intereses del otro, Señor. Ayúdanos entre tantas diferencias, Señor, a poder amarnos y a poder seguir el ejemplo supremo de Cristo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor amado Jesús. Amén. Tomemos un tiempo para reflexionar en el